Bafasa Antequera, en carretera de Córdoba 7, en el teléfono 952 84 0101, Antequera. Sigue sorprendiéndonos día a día con nuevas noticias, nuevas improvisaciones, porque primero, como no ha sido responsable a la hora de decir que estábamos en crisis y decir cuál es la crisis que teníamos, pues no está siendo nada responsable a la hora de tomar las medidas acertadas para paliar esta crisis. El motivo de hablar de este tema era uno en concreto, que es el anuncio que hizo el Gobierno del decreto en el que afectaría a la capacidad que tienen los ayuntamientos de poder endeudarse de cara a este año y al año que viene. El Gobierno planteaba la imposibilidad vía decreto de que los ayuntamientos pudieran acceder a más operaciones de crédito, lo cual limitaba de manera profunda la capacidad de los ayuntamientos de hacer frente ya no solo a muchos de los servicios que hoy tienen en día, sino incluso al pago de distintos proveedores que trabajan con la administración, y fruto de lo que decía de esta política de chapuza permanente, de improvisación permanente, de no tener un rumbo. Esta misma mañana modificaban la capacidad del decreto y planteaban que esa prohibición de ir a operaciones de crédito no entraría este año, sino que se dejaría para el año 2011-2012. En primer lugar, nos preocupa que el Partido Socialista anuncie un día una cosa y al día siguiente la contraria. Nos preocupa que sea el que está responsabilizando a todas y cada una de las administraciones a las que le está exigiendo y pidiendo una austeridad que el mismo Gobierno no plantea. Hoy por hoy los ayuntamientos, y ustedes lo han visto en varias ruedas de prensa que venimos dando en los últimos meses, son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, las que más servicios prestan y, sin embargo, las que peor financiación del Estado tienen. El imposibilitarles que puedan ir a operaciones de crédito hace que los ayuntamientos vean en gran peligro su capacidad financiera. Sin embargo, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero sigue teniendo ministerios como la tercera vicepresidencia del Gobierno, el Ministerio de Igualdad o el Ministerio de Vivienda, que no sirven para nada y que le cuesta muchísimo dinero a todos los contribuyentes. Sigue manteniendo una plantilla de asesores de 600 asesores en Moncloa y sigue manteniendo subvenciones que nos llaman muchísimo la atención a los sindicatos y a los partidos políticos. Desde el Partido Popular, mientras no se recorte nada de esto, no vamos a estar de acuerdo con ninguna medida que ponga en práctica el Gobierno. Porque, como dice el Partido Popular, no es de recibo ni de buen anfitrión invitar a comer a uno y cuando llega la hora de pagar, pues que paguen a los que has invitado. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. El señor Rodríguez Zapatero está imponiendo medidas de austeridad a todos menos a él. Y son responsables todos menos a él. Lo son los pensionistas, lo son los funcionarios públicos, lo son los ayuntamientos, lo son las comunidades autónomas, menos su gobierno, que es el gobierno que más despilfarra y que más dinero público ha gastado durante estos últimos años. Esta medida no es buena para los ayuntamientos, esta medida afecta gravemente a los servicios que hoy tienen los ciudadanos en los ayuntamientos y esta medida pone en grave riesgo que muchos pequeños y medianos proveedores de nuestra ciudad y de otras ciudades puedan cobrar en tiempo y forma, poniendo en riesgo que se pueda generar más paro en nuestro municipio. Les voy a dar un último dato. La deuda de la administración local, conforme al déficit, supone un 0,5%. El mayor déficit lo acumulan ahora mismo las comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación. Y no es de recibo que a quien se le esté pidiendo esfuerzo es una vez más a las administraciones que más servicios prestan, que más cercanas a los ciudadanos están y que menos capacidad financiera tienen de los recursos del Estado. Por lo tanto, nosotros vamos a plantear la batalla en el Congreso. Es significativo que ayer anunciaron una cosa y que esta misma mañana, modificaran el Real Decreto y desde luego esto no es plato de un gusto para ningún alcalde. Y yo espero que los alcaldes del Partido Socialista demuestren, aunque sea por primera vez en el caso del de Antequera, que los intereses de los antequeranos están por encima de los intereses de su partido.